Hoy le damos la mano a Claudio Miranda y lo ayudamos, pregunta a pregunta, a quitarse los ropajes de la formalidad y poco a poco a ir descubriendo quién existe debajo del funcionario, del político, del dirigente, del candidato. Claudio Miranda es docente, técnico nacional de fútbol y está diplomado en gestión pública. Trabajó 10 años con personas con discapacidad y es creador del programa Deportes Especiales. Fue jugador de fútbol profesional, jugó en Estudiantes, en Atenas y se retiró después de lograr el ascenso en Alberdi. Fue gerente de ANSES, presidente de Fundemur, secretario de Gobierno y de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Transporte. Actualmente es presidente del Consejo Deliberante Local y lo saludamos porque está acá acompañándonos. Claudio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y además un gusto recibirlos en mi casa. Muchísimas gracias. Claudio, ¿cómo fue que pasaste? Porque vos en origen sos un hombre del deporte e incluso más cercano a la docencia. ¿Cómo fue que pasaste de esos ámbitos a la política? Bueno, yo toda mi vida he hecho deporte. Mi vida ha estado marcada por el deporte. Como jugador de fútbol, que es lo que he hecho como actividad principal, jugando en muchos clubes de la ciudad y siendo 13 años jugador de primera división. Pero bueno, cuando terminé el secundario en las escuelas pías, me incorporé a la universidad, en ese caso en la carrera del profesorado de educación física. Cursé 3 años la carrera, pero una lesión jugando al fútbol me tuvo a mal traer durante un año. Me operaron a la mitad de la lesión en Buenos Aires, con lo cual me obligó después de un año y medio a dejar la carrera. Pero lo que no quería dejar era mi vocación docente. Por lo tanto me incorporé al profesorado de enseñanza primaria, me recibí de profesor en enseñanza primaria, luego cursé como técnico nacional de fútbol y ya en la universidad estaba en la militancia política, en lo que en ese momento fue Franja Morada. Claro. Y fui presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Humanas, fui consejero directivo y de ahí directamente a la Juventud Radical, donde fui presidente de la Juventud Radical del departamento y bueno, ahí abracé el radicalismo, la política, como herramienta profundamente transformadora de la sociedad. Y ahora, bueno, buscando lograr la intendencia de la ciudad. Yo recuerdo cuando fuiste intendente interino, que Jure estaba de vacaciones, hablabas de que veías a la ciudad bastante descuidada. ¿Seguís viéndola de esa manera? Sí, no, creo que no solamente yo tengo esta opinión, que además puedo tener una opinión más cercana del gobierno por ser presidente del Consejo Deliberante, pero me parece que es una opinión que está en la gente y esto tiene que ver fundamentalmente con que la ciudad parece sucia, la ciudad parece mal barrida y la ciudad parece en algunos casos mal iluminada y esto tiene una principal responsable que es la empresa Cotreco. Yo como intendente voy a deshacerme de Cotreco porque realmente creo que no cumple bien con la función que debe cumplir con los riocuartenses. Por eso cuando en septiembre de este año finalice el contrato, va a ser una excelente oportunidad no solo para el intendente, sino para los riocuartenses de ir por un nuevo servicio, que debe ser un servicio con mayor tecnología. Este es un servicio totalmente obsoleto, donde haya separación en origen, donde además haya una estrategia para la recolección de la basura electrónica, que hoy no la hay, donde podamos tener el 100% de la iluminación LED en la ciudad. Hoy tenemos la iluminación de sodio y donde la ciudad esté barrida. Hay sectores enormes, barrios enteros que se barren mal o no se barren directamente. Entonces, ¿la idea es directamente generar una licitación nueva y abrir espacio para otro tipo de empresa? ¿O es porque también se habló en algún momento, porque esto ha sido toda una discusión, de hacer convivir a Cotreco con otras formas de gestionar esto, la iluminación, el barrido, incluso el reciclaje de los residuos? La idea del equipo que te acompaña es directamente sacar del juego Cotreco y buscar otra empresa que brinda este tipo de servicio, ¿o cómo lo piensan? En primer lugar, separar
el contrato. La iluminación de la ciudad tiene que ser una licitación en particular para que las empresas que se presenten sean especialistas en la materia y con un plan de inversión. Cotreco no es especialista en iluminación. En ningún lugar donde presta servicios lo hace en el servicio de iluminación. Esto solo es en Río Cuarto. Entonces, esa es la primera medida. La segunda, ir por un ente de servicios al estilo de lo que es EMOS, con una licitación para lo que es la recolección y la disposición final. Y no descartamos como equipo la posibilidad de que el barrido quede en manos del municipio, como se hace, por ejemplo, en Mendoza y en otras ciudades, donde el municipio tiene el control directo del barrido para que se cumpla con altos niveles de eficiencia. ¿Qué lugar tendrían, si lo tendrían, si lo tendrán, en el caso de que lo puedan llevar adelante, los recuperadores urbanos en esto? Tienen un rol fundamental, porque lo que hay que comprender claramente es que los recuperadores urbanos son parte del proceso de la recolección de residuos. Entonces, así también como se ha hecho en otros lugares del país, como en Buenos Aires, donde es un ejemplo muy claro, ellos tienen que formar parte de todo el proceso, y en la etapa quizás final, cuando se hace ya la disposición y cuando se hace todo lo que es el reciclado y llevar adelante a través de plantas especialistas, ahí tienen que aparecer para cumplir una función, tener una paga como corresponde, estar blanqueados y ser parte del proceso con dignidad, porque en realidad hoy lo son, pero desde el punto de vista informal, y creo yo que la estrategia es incorporarlo formalmente. Hay otro tema sobre el que hay muchísimos reclamos, y es el estado de las calles. Y lo que uno viene viendo es que se gasta y se gasta dinero y no termina de solucionarse este problema. ¿Dónde crees que se está haciendo las cosas como no se deben para que esto sea así? Vos incluso fuiste secretario de Desarrollo Urbano. Yo lo fui y no tuve este problema. Cuando yo fui secretario de Obras Públicas no tenía el problema que hoy de la cantidad de baches que tiene hoy la ciudad. ¿Y qué se hizo diferente entonces para que no hubiera este problema? Hoy hay que precisar claramente el diagnóstico. La ciudad tiene más de 3.000 calles de tierras. Es decir, que más de la mitad de las calles de la ciudad de Río Cuarto son de tierras. Y este es un problema estructural que tiene la ciudad. En segundo lugar, de esas más de 3.000 calles, solo 700 tienen cordón cuneta. Es decir, que hay más de 2.000 calles que no tienen ni cordón cuneta ni asfalto. Barrios totalmente urbanizados de la ciudad, sin estos dos servicios esenciales y elementales. Por eso, lo que hay que hacer es una definición de un proyecto de cambio estructural. Por eso nosotros, ¿qué proponemos? 20 millones de pesos por mes provenientes del Fondo de Obra Pública para hacer una inversión en 4 años de 900 millones de pesos. Eso nos va a permitir alcanzar el 100% de cobertura de cordón cuneta, el 100% de cobertura de asfalto y, por otro lado, que esto es muy importante, la concreción de los desagües pluviales que necesita la ciudad, que son 6. Por eso digo, hay que plantear claramente el problema estructural. ¿Qué pasa hoy? ¿Cómo resolvemos en lo inmediato cuando asumamos el problema de los baches? Como lo hicimos en su momento. Primero, la EMOS genera entre 8 y 10 baches por día, no porque quiere, sino porque son los caños que se rompen y las cloacas que se conectan. Hay que ir una empresa por detrás de EMOS arreglando esos baches. Y por otro lado, un conjunto de empresas llevando adelante el bacheo en los diferentes lugares de la ciudad. Y los empleados municipales haciendo el bacheo de hormigón y el tomado de juntas, porque el tomado de juntas es fundamental para que no se produzcan los baches en la ciudad. ¿Y por qué crees que no se siguió esa posta que vos traías cuando te fuiste de la secretaría? Si funcionaba. Bueno, creo que es una cuestión de inversión. Esto requiere inversión. En su momento nosotros teníamos los recursos necesarios para hacer esta inversión, y creo que hoy no se están teniendo los recursos indicados, adecuados y suficientes para llevar adelante esta inversión. Y por otro lado, EMOS no hace esto que estoy diciendo, que es tener una empresa por detrás de ellos arreglando los baches que diariamente se generan. Y el verano y la lluvia es generadora de baches.
Por eso hay que tener un plan sostenido a lo Claro, largo del año. porque eso se supone que es previsible. Obviamente. O debiera. Pero no se ve que se hace en la práctica. Sí, además, Susana, que en Río Cuarto también hay que tener una planificación previsible desde el punto de vista de las estaciones del año. Nosotros tenemos 6 meses que no llueve. Esos 6 meses son para avanzar decididamente en el bacheo de la ciudad porque el tiempo lo permite. Vos me hablas de inversión y recuerdo en la prensa gráfica local ha salido una información de que hay o sea, que la deuda del municipio se incrementó del año pasado ahora en un 350 y pico % más. O sea, que no se está pudiendo pagar o hacer frente a los gastos básicos del municipio. ¿Tenés idea cómo te vas a encontrar en el caso que logres llegar a la intendencia financieramente al municipio y cómo se podría llevar adelante esto que necesita inversión? Sin duda. Yo me voy a manejar como se maneja una familia o como debe manejarse una familia. Una familia no puede gastar más de lo que le ingresa. Porque seguramente si eso sucede, en el corto o en el mediano plazo va a tener problemas. Y seguramente esa familia se va a tener que endeudar para poder comer. Bueno, el municipio es lo mismo. No se puede gastar más de lo que se recauda. Y si eso sucede, ocurre lo que le está ocurriendo al municipio, que es que se está endeudando en deuda de corto plazo para poder tener equilibrado el gasto operativo. Hoy se está gastando más de lo que Cuando ingresa. lo he consultado a esto, incluso lo hablé con el propio intendente, me contestó que lo que pasa es que si no se hace de esa manera, no se pueden hacer obras. De hecho, se hace de esa manera en los municipios, en la provincia, a nivel nacional, o sea, se genera deuda, supuestamente para seguir haciendo obras o para reinvertir. El tema es que uno ve, por ejemplo, en el municipio de Río Cuarto, que las cuestiones estructurales no se resuelven. Es que el intendente... ¿Es posible hacer entonces esto que decís vos? Sin duda, nosotros lo vamos No a hacer. recurrir a la deuda, Sí, perdón. a generar deuda. Nosotros no. Está bueno endeudarse y es importante endeudarse. Vuelvo al ejemplo de la casa, pero si es para hacer una obra en tu casa, si es para hacer una mejora. El municipio es igual. El municipio tiene y puede endeudarse, pero es para llevar adelante obras. Hoy el municipio se está endeudando para los gastos operativos. Entonces, eso no es saludable ni es sustentable en el tiempo. Por eso nuestra propuesta es equilibrar las cuentas municipales y a partir de eso el Fondo de Obra Pública afectarlo para un gran plan de inversión de 900 millones de pesos a lo largo de 4 años y si tomamos deuda, que sea exclusivamente para hacer obras en la ciudad. Claudio, llega la primera parte complicada del programa porque tenemos que pedirte que te desprendas de algo, porque tenemos que seguir adelante, tenés que estar cada vez más liviano, así que te vamos a pedir que te desprendas de algo y que nos cuentes por qué también para poder seguir con el programa. Bueno, lo que me desprendo de las zapatillas. Bueno, ¿por qué las zapatillas? Y porque en realidad a lo largo de mi vida, si es algo que me he cambiado tantísimas veces, ha sido el calzado, que es lo que utilizo para hacer deporte. ¿Con qué tipo de calzado te sentís más cómodo? Con zapatillas, sin duda, aunque tengo que andar mucho de zapatos, pero ponerme los botines o las zapatillas para jugar al fútbol ya me genera una adrenalina hermosa porque significa que voy a entrar a una cancha de fútbol. Bueno, vamos a dejar las zapatillas entonces un ratito a un costado porque lo que tenemos que hacer ahora es relajarnos de a poco. Claudio, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Ya venimos.